Muestreo conglomerado. Los métodos presentados hasta ahora están pensados para seleccionar directamente los elementos de la población, es decir, que las unidades muestrales son los elementos de la población. En el muestreo por conglomerado, la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado. Las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado producto, etc., son conglomerados naturales. En otras ocasiones se pueden utilizar conglomerados no naturales, como por ejemplo las urnas electorales. Cuando los conglomerados son áreas geográficas, suele hablarse de muestreo por área. El muestreo por conglomerado consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados. Es necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido y en investigar todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. La unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman previsiblemente una unidad de comportamiento representativo. Dicha unidad es el conglomerado cuyo comportamiento interno puede ser muy disperso, una varianza muy grande, pero que presumiblemente poseerá un comportamiento próximo a otros conglomerados. Varianza entre conglomerados pequeños. Los conglomerados se estudian en profundidad hasta conseguir el tamaño muestral adecuado. En el muestreo por conglomerados, primero se divide a la población en conjuntos separados de elementos llamados conglomerados. Cada elemento de la población pertenece a uno y solo a un grupo, ¿sí? Es decir, es exhaustivo y excluyente. Después se toma una muestra aleatoria simple de los conglomerados. Todos los elementos dentro de cada conglomerado muestreado forman la muestra. El muestreo de conglomerados tiende a proporcionar los mejores resultados cuando los elementos de los conglomerados son heterogéneos, es decir, desiguales. En el caso ideal, cada conglomerado es una versión representativa en pequeña escala de toda la población. El valor del muestreo por conglomerado depende de cuán representativo sea cada conglomerado de la población total. Esta técnica tiene utilidad cuando el universo que se requiere estudiar admite ser subdividido en universos menores de características similares a la del universo total. Se procede a subdividir el universo en un número finito de conglomerados y entre ellos se pasa a elegir algunos que serán los únicos que se investigarán. Esta elección puede realizarse por el método de muestreo simple o sistemático. Una vez cumplida esta etapa, puede efectuarse una selección dentro de cada uno de los conglomerados elegidos para llegar a un número aún más reducido de las muestras. La ventaja de esta técnica es que obvia la tarea de confeccionar el listado de todas las unidades del universo. Su desventaja mayor radica en que al efectuarse el muestreo en 2 etapas, los errores muestrales de cada una se van acumulando, lo que da un error mayor que para métodos anteriores. La técnica de conglomerado suele utilizarse cuando queremos extraer muestras de los habitantes de un conjunto geográfico amplio, por ejemplo, en una gran ciudad o un conjunto de pueblos, por lo que se procede a tomar cada pueblo o grupo de manzanas como un conglomerado independiente. Del mismo modo, se la utiliza para conocer las reservas forestales, marítimas, etc. ¿Cuáles son las características? Tomo una población N que divido en conglomerados de 1 a 4, por ejemplo. ¿Sí? Se obtiene una muestra. Esa muestra de N conglomerados tiene el conglomerado 1 y 2, por ejemplo. ¿Sí? Y tengo que tener en cuenta el tamaño de cada uno de los conglomerados. Por ejemplo, suponga que una compañía de servicio de televisión por cable está pensando en abrir una sucursal en una ciudad grande. La compañía planea realizar un estudio para determinar el porcentaje de familias que utilizarán su servicio. Como no es práctico preguntar en cada casa, la empresa decide seleccionar una parte de la ciudad al azar, la cual forma un conglomerado. En el muestreo por conglomerado, estos se forman para representar tan fielmente como sea posible a toda la población. Entonces se usa una muestra aleatoria simple de conglomerados para estudiarlo. Los estudios de instituciones sociales como iglesias, hospitales, escuelas y prisiones se realizan generalmente con base en el muestreo por conglomerado. Esta entonces se aplica cuando es difícil tener una lista de todos los individuos que forman parte de la población de estudio, pero sin embargo sabemos que se encuentran agrupados en grupos naturales.
se realiza eligiendo varios de esos grupos al azar y ya elegido algunos de ellos podemos estudiar a todos los individuos de los grupos elegidos o bien seguir aplicando dentro de ellos muestreo por grupos, por estratos, aleatorios simples, etc. Para conocer la opinión de los médicos del Sistema Nacional de Salud podemos elegir varias regiones de la Argentina, dentro de ellas varias ciudades y dentro de ellas varios centros de salud. Al igual que en el muestreo estratificado, al extrapolar los resultados a la población hay que tener en cuenta el tamaño relativo de unos grupos respecto a otros. Las regiones con diferente población pueden tener probabilidades diferentes de ser elegidas, comarcas, hospitales grandes frente a hospitales pequeños. Por ejemplo, en el caso de las escuelas, para hacer un muestreo a los alumnos en el sistema educativo o a las facultades para los universitarios. Si se trata de estudiar las condiciones laborales de los empleados de una farmacia en que trabajan en posadas, primero se empadronan a los lugares naturales de trabajo, o sea, la farmacia, y luego se sortea entre estos conglomerados para elegir a uno. Se entrevista a todos los empleados de las farmacias elegidas y se acepta esto como una muestra representativa del sector. Para calcular entonces el promedio del tamaño de los conglomerados de la muestra, se toma entonces el tamaño M, va a ser igual a 1 sobre N, que es el total del tamaño por la sumatoria de todos los conglomerados, de la muestra de los conglomerados. El tamaño de toda la población se calcula de la siguiente manera. Entonces, va a ser M, va a ser igual a la sumatoria de los valores de cada población de los conglomerados, ¿sí? Entonces, M mayúscula se refiere a toda la población. El tamaño promedio de los conglomerados de toda la población se calcula M sobre N, donde M es entonces la población total de la suma de los conglomerados. El muestreo de etapas múltiples se utiliza para el caso de grandes poblaciones humanas. Tomar una muestra de la población de un país, la unidad de muestreo en la primera etapa son los departamentos de cada provincia. En una segunda etapa se distingue la población rural de las urbanas, subdividiendo en fracciones, diferentes superficies con densidad de población semejante. Se continúa con otra división en radios dentro de fracciones, segmentos dentro de radios y así sucesivamente. Hay otros tipos de muestreo. Es evidente que los planteados no son las únicas técnicas de muestreo. Existen otras como por cuotas, intencional, incidental, bola de nieve, etc., que se utilizan más en las ciencias sociales.